Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arumi Reyes, estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial en la modalidad de semipresencial. Ahora pues les presentaré un trabajo de la materia de Estadística Inferencial 1 impartida por el profesor Juan José Morales Ibarra. Como capítulo 1 tenemos lo que es la introducción a la estadística. Contamos con unas definiciones. Lo que son datos dice que son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuesta de encuestas. La estadística dice que es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Y la población dice que es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiará. El censo dice que es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. La muestra dice que es el subconjunto de miembros seleccionados de una población. 1-2, lo que es pensamiento estadístico. Tenemos unas preguntas. Una de ellas es el Super Bowl. Dice que los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con el marcador de 120-98. Pues puede ser posible, pero muy improbable. Tenemos la otra que es Suprema Corte. Dice todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Pues es posible, pero muy improbable. 1-3, los tipos de datos. Tenemos otras definiciones. Parámetro. Dice que es una medición numérica que describe algunas características de una población. El estadístico dice que es una medición que describe algunas características de una muestra. Y los datos cuantitativos o numéricos dice que consisten en números que representan conteos o mediciones. También tenemos lo que son datos categóricos o cualitativos o de atributo. Dice que consisten en nombres o etiquetas que no son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Los datos discretos dice que resultan cuando el número de valores posible es un número finito o un número que puede contarse, es decir, el número de valores posible es 0,1, 2, etc. Los datos continuos numéricos son los que resultan de un número infinito de posibles valores, que corresponde a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin hueco, interrupciones o saltos. Los niveles de medición. También tenemos unos conceptos. Nominal. Dice que se pueden acomodar en un esquema de orden como al más bajo al más alto. El ordinal. Están ordenadas pero no pueden calcularse de significados. El intervalo es la diferencia entre los dos valores cualquiera. Tiene un significado pero no tiene un punto de partida cero natural inherente. Y la razón dice que tiene un punto de partida cero natural y tiene algún significado. Tenemos aquí otras preguntas. Ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según los datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos. Pues aquí sería una estadística pues de acuerdo al censo. Tenemos la otra que es dispositivos para cruzar las calles. Dice que en la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicadas en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan. Según los datos del artículo del Ford Exercise in New York Futility Push Button de Michael Luo, New York Times, pues aquí sería parámetro por los dispositivos. 1-4 de los pensamiento crítico. Tenemos la otra pregunta, perfil racial. Dice que un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. En conclusión, en el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos, aunque
existe una disparidad en la emisión de multas. No podemos concluir automáticamente que los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos, sin un análisis más profundo y sin considerar otros factores relevantes. Árbol de Navidad. Dice que el proveedor del servicio de Internet América Online, AOL, realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferirían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representan el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefiere un árbol real. Le puse que no. ¿Por qué? Porque para definir que el 66% de todas las personas que celebran Navidad, pues necesitarían una encuesta en la que incluya todas las que se celebran Navidad, más que sin embargo solamente tenemos como 4.650 como dato limitado. 1-5 Recolección de datos muestrales. Prueba de la esquinacia. Un estudio sobre la eficacia de la esquinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró esquinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según datos de la eficacia en Severity of Echinacea and 20 Upper Respiratory Tract Infection in the Children, de Taylor et al., Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21, pues sería un experimento, ya que debido a que se está administrando la esquinacia. Puesto de la revisión de sobriedad. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía una entrevista a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un ex alumno. Describe una experiencia personal del autor como observador en un punto de control de sobriedad de la policía. La mención del arresto de un exalumno puede ser relevante para la historia o el contexto de lo que el autor está escribiendo y puede agregar un elemento personal o emotivo a la narrativa. Tenemos aquí 2-5 Pensamiento crítico, lo que son las gráficas inadecuadas, que es el capítulo 2. Gráficas de ingreso. Dice que la siguiente gráfica describe los ingresos promedios por trabajos de tiempo completo, desempeñados por hombres y mujeres de 18 o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Si las gráficas distorsionan los datos, construye una gráfica imparcial. Entonces aquí tenemos lo que son dos cuadros, mujeres y hombres, y dice ingreso anual. Entonces acá puse que en este caso, si la gráfica muestra una diferencia de ingreso de manera justa y proporcional, entonces se considera imparcial. Sin embargo, si la gráfica introduce distorsiones o sesgos, sería necesario corregirla. Si la gráfica muestra una diferencia desproporcionada en los ingresos entre los hombres y mujeres, esto podría considerarse una distorsión de los datos y podría transmitir información de manera engañosa. Y aquí tenemos lo que es una gráfica de barras de ingresos de promedio por género. En el color amarillo tenemos lo que es mujeres y en el color rojo los hombres, ya que las mujeres es de 37.197 y a los hombres de 53.059. Ahora bien, vemos el capítulo 2, lo que es resumen y gráficas, gráfica de consumo de petróleo. Dice que aquí la siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos y los describe de forma imparcial. ¿Por qué?
Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que los represente de forma objetiva. Es importante evaluar si la representación visual es proporcional y si no introduce sesgos o malentendidos en los datos. Y aquí tenemos como dos barriles que dice consumo diario de petróleo, millones de barriles, Estados Unidos y Japón. Y acá puse como respuesta, dice, es importante evaluar si la representación visual es proporcional y si no introduce sesgos o malentendidos en los datos. Esta gráfica muestra los valores de consumo de petróleo para ambos países en miles de barriles de diferentes años. Es una representación más precisa y objetiva de los datos, ya que no introduce distorsiones visuales y permite una comparación clara entre los dos países a lo largo del tiempo. Tenemos lo que es 2020, 2021 y 2022. Estados Unidos con color amarillo, Japón con color rojo. Y pues aquí tenemos ya los valores de cada uno. Ahora, resumen de gráficas y datos, distribuciones de frecuencias. Daré el concepto. Dice que una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Tenemos un ejemplo, dice pulso de mujeres. Utiliza los pulsos de las mujeres de la tabla 2-1 y sigue el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2-2. Incluye 7 clases. Procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Suma la anchura de clase 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de clase de 70. Continúe y sume la anchura de clase 10 para obtener los límites inferiores de clases restantes de 80, 90, 100, 110 y 120. Liste los límites inferiores de clase de forma vertical como muestra el margen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de clases correspondientes, que son 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. Y son los puntos medios de las clases. Las marcas de clase de la tabla 2-2 son 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Ok, entonces ahora, como nos dice aquí el ejemplo, nos vamos a nuestro mini tab. Aquí ya tenemos todos los datos incluidos. Ok, entonces de aquí vamos a graficar. Entonces nos vamos a lo que es gráfica. De aquí nos vamos a histograma. Damos clic en simple, le damos a aceptar y nos manda este recuadro. De aquí vamos a seleccionar el que dice pulso de mujeres. Ajá. Damos doble clic. De ahí nos vamos a darle aquí a donde dice escala y le damos al tipo de escala en Y y seleccionamos lo que dice aquí frecuencia. Le damos a aceptar. De ahí a aceptar de frecuencia nos vamos a etiquetas y aquí le vamos a poner el número del título, que es distribución de datos, de frecuencias, perdón, distribución de frecuencias, pulso de mujeres. Ok, de ahí le vamos a dar a aceptar. Ok, ya que le dimos eso, le vamos a dar a aceptar también. Y aquí nos va a arrojar la gráfica de distribución de frecuencias de pulso de mujeres. Luego aquí vamos a agregar todos los datos, que no nos dan los datos. Entonces le vamos a dar clic, vamos a darle a agregar, le vamos a poner etiquetas de datos, le vamos a dar aquí donde dice usar etiquetas de valor Y
y le damos a aceptar. Y aquí nos está dando los valores. Ok. En el ejercicio nos pide que deben de ser 7 clases, 7 intervalos. Y acá en la gráfica nos da 14. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, son 14. Entonces hay que modificarlo. Entonces le vamos a dar aquí en la X, doble clic, nos vamos a ir donde dice seccionamiento y le vamos a dar clic en donde dice número de intervalos, que ya que nos está pidiendo solo son 7, entonces le vamos a poner 7. Ahora le damos a aceptar y ya nos está dando los 7. Ya que aquí nos está dando los valores, la clase 55, elemento superior 65. Entonces, sin embargo, en la otra diapositiva dice que nuestra carga manual tenemos que límite 60, 69, aquí 60, 69, por lo cual vamos a revisar cómo llegar a lo más cercano. Entonces nos vamos otra vez a nuestra gráfica y aquí otra vez lo vamos a agarrar en la Y, damos doble clic y nos vamos a otra vez al seccionamiento, pero ahora vamos a seleccionar donde dice posiciones de punto medio o punto de corte, y aquí lo que vamos a agregar son los puntos medios de las clases que tenemos en esta diapositiva, las marcas de clase en la tabla 2, y vamos a hacer 64.5, 64.5 y así. Vamos a copiar y vamos a dar aquí. Entonces vamos a agregar aquí, borramos las comas, nos le damos espacio, igual aquí, borramos espacio, borramos espacio, borramos espacio, igual, y aquí, listo, que serían esas punto medio. Ahora bien, le vamos a dar aceptar, y aquí ya tenemos una exclusión de frecuencia más cercana y lo comparamos pues con la tabla. ¿Okay? Expulsión de frecuencia. Entonces tenemos aquí la tabla y pues aquí ya nos está dando 64.5, 74.5, 84.5 y así. Entonces pues este sería todo de este ejercicio. Ahora bien, viene el que dice resumen de gráficas de datos, distribución de frecuencias, ejemplo 2. Dice pulso de hombres, utilice los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencias, incluya 10 clases. Ok, dice pulsos latidos por un minuto de hombres y mujeres. Tenemos esta tabla 2-1. Entonces nos vamos al Minitab de nuevo y ahora pues tenemos aquí lo que son pulsos hombres. Entonces lo que vamos a hacer es otra vez donde dice gráfica, le damos gráfica, de ahí nos vamos a ir a histograma. Histograma, igual otra vez dice simple, le damos a aceptar y en vez de tener este vamos a borrar ese y vamos a poner doble clic, le vamos a dar en pulso hombres y nos vamos a donde dice etiquetas.
En vez de tener distribución de frecuencias de pulso de mujeres, le vamos a poner de pulso de hombres. Ok, entonces ya que le hayamos puesto el título, le vamos a dar a aceptar. Ya de ahí nos vamos a la escala. Normal tipo de escala Y. Tiene que estar en frecuencia, porque lo ocupamos en frecuencia. Le damos a aceptar. Y le vamos a dar a aceptar. Ok, pues aquí ya nos está dando la gráfica, pero ahora de pulso de hombres. Ahora para que nos dé, nos colocamos aquí en donde dice la Y y nos vamos en seccionamiento. Ahora le vamos a poner el número de intervalo. ¿Por qué? Porque acá nos está pidiendo 10 clases. Entonces a fuerza le tenemos que poner aquí 10. Vamos a poner 10 y le vamos a dar a aceptar. Y pues ahí está, ya nos está dando los 10 datos que nos pide. Y después pues vamos a darle clic aquí y vamos a agregar las etiquetas de datos. Vamos a dar aquí en usar etiquetas de valor Y. Le vamos a dar a aceptar. Y aquí ya nos está dando la etiqueta, los datos. Ahora bien, tenemos pues los datos ya de los hombres y podemos ver que en cada uno de los datos nos da un valor, que el primero es de 52.5 a 57.5, el otro es de 57.5 a 62.5, el de 62.5 a 67.5, 67.5 a 72.5 y así. Ahora nos vamos al siguiente ejemplo. Dice: radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncico-90 en milibecquereles. Dice que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania, nacidos después de 1979, con base de datos de An Unexpected Rise in Strontium, John 90 en US, Deciduous Treats in the 1990, de Mangano y The Science of the Total Environment. Construye una distribución de frecuencias con 8 clases. Ok, entonces vamos a eliminar el anterior, ya no lo ocupamos y nos dice que ya tenemos los datos de medición de dientes de leche, y aquí lo tenemos, medición de dientes de leche, ya lo tenemos. Ok, de ahí nos vamos a ir a lo que es gráfica y nos vamos otra vez donde dice histograma y dice simple, le damos a aceptar. Y ahora en vez de pulso de hombres, porque como ya hemos hecho el de hombres, ahora vamos a hacer radiación de dientes de leche. Le damos doble clic y luego nos vamos a donde dice etiquetas. Ahora en el título le vamos a poner distribución de frecuencias, pero ahora de radiación en dientes de leche. Le damos aceptar y nos vamos a la escala. Nos vamos donde dice el tipo de escala en Y debe estar en frecuencia. Ok, le damos a aceptar y le damos a aceptar. Ahora bien, ya nos dio, dijera la gráfica, el histograma. Aquí dice que tenemos que construir una distribución de frecuencias con 8 clases.
En la gráfica nos da 9, ¿sí? Nos da 9. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar aquí abajito en la X, damos doble clic, nos ponemos donde dice seccionamiento y nos dice el número de intervalos que nos está pidiendo acá, 8 clases. Entonces aquí en vez de 9 le vamos a poner 8 y ahí le vamos a dar aceptar y aquí ya nos está dando las 8 clases. ¿Ok? Aquí dice que el límite inferior es 110 y el límite superior es 120. ¿Ok? Y la marca son las marcas de clase. Y aquí está en marca de clase en 115. Si lo queremos en porcentaje, pues tenemos que nomás darle, si lo queremos pues como dije en porcentaje, pues eliminamos otra vez y lo volvemos a hacer donde dice gráfica, histograma, el simple, damos a aceptar, radiación de diente de leche, ok, etiqueta, está bien, pues el que ahorita hicimos, pero en escala, en donde dice tipo de escala, en vez de frecuencia le vamos a dar porcentaje. Entonces ponemos aquí el porcentaje y le damos aceptar. Ya de ahí le damos aceptar. Y aquí nos arroja, pero ya con porcentaje. Ahora, para que nos piden como igual 8 datos, hay que hacer lo mismo. En la orilla en la X, doble clic, nos vamos a seccionamiento. El número de intervalos va a ser 8 y le vamos a dar OK. ¿Sí? Ya nos dio aquí ligera el histograma. Le vamos a dar aquí clic, le vamos a agregar etiquetas de datos, vamos a dar aceptar y aquí ya nos está dando la etiqueta de datos. Ok, bueno, ese es de ese ejercicio. Acá dice resumen de gráfica de datos, histogramas, histograma de definición. Tenemos aquí lo que es un histograma. Dice que es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de la frecuencia. Ahora bien, nos vamos a ir al Minitab, donde tenemos pues ya los datos capturados. Pero antes de eso, me pasó una cosa. Dice resumen de gráfica de datos del histograma. Tenemos aquí un ejemplo. Dice que los datos son el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, del Year National Health and Nutrition Examination Survey. Dice que la edad está dada en años EST, es estatura en pulgadas, P es peso en libras y SIN es circunferencia de la cintura en cm. Pulso es la frecuencia del pulso en latidos por minuto y SITS es presión sanguínea sistólica en mmHg. Días es presión sanguínea diastólica en mmHg y col es el colesterol en miligramos y el IMC es el índice de masa corporal y el mus es la longitud del muslo en centímetros, codo es anchura del codo en centímetros e mun es la anchura de la muñeca en centímetros y bra es la circunferencia del brazo en centímetros.
Dice, realizar los histogramas de la edad de estatura en pulgadas, peso en libras, pulso y el MC en índice de masa corporal. Y pues aquí tenemos una gráfica o datos de la edad, la cintura, el pulso, el codo y todo eso. Pero como ya les había comentado, tenemos ya los datos agregados aquí en el Minitab, donde tenemos lo que es la edad, la estatura, el peso, pulso de hombres y el MC, que es masa muscular. ¿Ok? Bueno, ahora nos vamos a lo que dice aquí en gráfica. De ahí nos vamos donde dice histograma y le ponemos con ajustes y le vamos a dar donde dice aquí con ajustes. Ok, le vamos a dar aceptar y aquí vamos a poner la edad. Ok, luego de aquí nos vamos a etiquetas y como título le vamos a poner histograma edad. Ok, histograma edad. Luego de ahí le vamos a dar a aceptar y le vamos a dar otra vez a aceptar. Y ya pues aquí, como ven, tenemos ya el histograma. Y aquí tenemos lo que es la campana de Gauss y las barras abajo en la X están las edades y en la Y la frecuencia. Y pues cada barrita está definida con límites inferiores, ¿ok? Como esta que es 15 y superior 21. Y su frecuencia, como dice aquí, es 8. Igual los otros. Dijera su límite inferior es 21 y su límite superior es 27 y su frecuencia es 4. ¿Ok? Así nos da la media, el estándar y el tamaño pues de la muestra. La media, el estándar y el tamaño de la muestra. ¿Ok? Bueno. Siguiente. Dice resumen y gráfica de datos, gráficas estadísticas, polígono de frecuencias. Definición. Tenemos lo que es la definición. Dice que es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase, utiliza segmentos lineales conectados y a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Okay. Tenemos lo que es el primer ejemplo. Dice, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Tenemos aquí la tabla 2-1 que dice pulsos latidos por minuto de hombres y mujeres. Y la tabla 2-2 de pulsos de mujeres. Ok. Entonces vamos a abrir lo que es el Minitab. Aquí ya tenemos los datos, pulso, marca de clase, frecuencia. Donde vamos a estar esta tabla tomando el dato menor, mayor y así. Y tenemos un intervalo de 60, 69 y así sucesivamente. Y tenemos pues la frecuencia y aquí tenemos los datos, lo que es pues el pulso que ya le estaba diciendo, su frecuencia que dice que es 12 y así sumarlo y luego dividirlo para que nos dé la marca de clase. Entonces lo vamos a sumar 60 más 69, cuánto nos da y de ahí lo vamos a dividir entre la frecuencia que tenemos. Bueno, ahora nos vamos a ir a lo que es las gráficas. Vamos a dar donde dice gráfica, gráfica de barras, a ver, déjenme lo encuentro, aquí está, gráfica de barras. Vamos a dar aquí y en opciones le vamos a dar valores de que tiene una tabla. Esta, la última, valores que de una tabla. Y le vamos a dar que es el simple y le vamos a dar a aceptar. Aquí vamos a seleccionar frecuencia, doble clic
Y en categoría le vamos a poner marca de clase. Vamos a seleccionar marca de clase. Luego nos vamos a ir a etiquetas. Aquí a etiquetas. Y le vamos a poner como tema gráfica de polígono. Gráfica de polígono de frecuencias. Ok. De ahí le vamos a dar aceptar. Y le vamos a dar aquí otra vez aceptar. Y si se dan cuenta, pues aquí ya nos da la gráfica. Que en el eje X tenemos las marcas de clase y en el eje Y la frecuencia. Y pues tenemos los puntos ordenados de cómo son representados. Ok. Ese sería de ese ejercicio. Ahora bien, tenemos el segundo ejemplo. Dice, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos. Tenemos la tabla 2-1, dice que los pulsos latidos por minutos de hombres o mujeres, y la tabla 2-2, pulsos de mujeres, y la tabla 2-3, que es la distribución de las frecuencias relativas de los pulsos de las mujeres. Ok, entonces bien, ahora nos vamos a nuestro Minitab, que ya tenemos aquí el pulso marca, frecuencia, frecuencia relativa, igual como el que ya habíamos hecho. Ok. Ok. Entonces dice que aquí nos tienen que dar 40 datos. 2 entre 40 representa el 30%. 14 entre 40 nos representa el 35%. Y 11 entre 40 nos representa el 27.5%, y así sucesivamente las demás. Ok, ya que tenemos capturados aquí pues los datos, tenemos lo que es pulso. Ok, tenemos la marca de clase, la frecuencia y la frecuencia relativa. Ahora bien, nos vamos a lo que dice gráfica. Nos vamos a decir gráfica de barras. Aquí gráfica de barras, donde dice valores de una tabla. Seleccionamos valores de una tabla, le damos aquí donde dice simple y le damos a aceptar. Luego de aceptar, vamos a poner frecuencia relativa, y donde dice variable de categoría le vamos a poner marca de clase. Ahora nos vamos a donde dice etiquetas, y como título le vamos a poner gráfica de polígonos de frecuencias relativas, y le vamos a dar a aceptar, y le vamos a dar a aceptar. Ok, y aquí ya nos está dando la gráfica de polígonos de frecuencias relativas, ya que aquí las X es lo mismo, es la marca de clase, pero y el eje Y, en vez de tener la frecuencia, tenemos el porcentaje. Ok, bueno, ese sería de ese ejercicio. Ahora tenemos lo que es resumen de gráfica de datos, gráfica estadística, gráfica de ojiva. Tenemos aquí una definición. Dice que es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Okay, ahora vamos con el ejercicio.
Dice, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Si ven, aquí tenemos una tabla. 2-1 dice pulsos, latidos por minuto de hombres y mujeres. Y esta tabla dice mujeres. Ahora vamos a abrir lo que es el Minitab. Y aquí ya tenemos la clase y la frecuencia. Fronteras de clase y la frecuencia, ¿ok? La frecuencia de la clase es el límite superior, ya que de 59.5 a 69.5 tenemos los datos y tenemos 14 datos así. Entonces los vamos a graficar, nos vamos a lo que dice gráfica, de ahí nos vamos a gráfica de barras, de aquí vamos a dar aquí ¿dónde vamos a dar aquí? Minutos provenientes. Vamos a dar en valores de una tabla. Aquí, valores de una tabla. Vamos a dar aquí en donde dice simple. Vamos a dar aceptar. Aquí donde dice variables de gráfica, vamos a seleccionar lo que es frecuencia, doble clic. Ok. Y en categoría vamos a seleccionar lo que es la frontera de clase, igual doble clic. Y en opciones vamos a seleccionamos lo que es predeterminado y le damos a aceptar. De ahí la acumule a través de las vamos a dar a aceptar y aquí tenemos la gráfica de frecuencia y ok, entonces no pondremos nada aquí del título. Okay. Aquí nos da la gráfica de ojiva y donde dice agregar los datos, vamos a ver si vamos a agregar la etiqueta de datos y vamos a dar aceptar y ya nos tenemos los datos aquí donde nos da los resultados. Ok, este es este ejercicio. Nos vamos al siguiente. Dice resumen de gráfica de datos, gráfica de estadísticas, gráficas de puntos. Dice gráfica de puntos, dice que es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos se representan, valores igual, se apilan. Tenemos aquí un ejemplo, dice la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres, construye una gráfica de puntos con estos datos. Ok. Después de este ejemplo, tenemos lo que es aquí la tablita y nos vamos al Minitab. Tenemos aquí ya agregados los datos, pulsos de mujeres, que son 76, 72, 88, así como va, aquí los tenemos. Ahora bien, vamos a graficar. Entonces nos vamos a gráfica. Dice aquí tallo y hoja. Y vamos a dar clic en pulso de mujeres, doble clic. Y incremento le vamos a poner 10. Le vamos a dar a aceptar. Ok. Está cargando. Dejen que cargue. Y aquí ya nos está dando el tallo de hoja de pulsos de mujeres. Aquí nos acomodó los datos. La primera columna de los datos acumulados. De aquí hacia abajo. Donde está el porcentaje, aquí entre paréntesis es la mitad. El 6 indica que son los 60 y como el 96, que es el acumulado 3,
el 80, que dice que el acumulado es 14, y así sucesivamente. ¿Ok? Este es de este ejercicio. Ahora seguimos con los demás. Que tenemos el otro. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Y tenemos aquí la tabla hombre y ya nos dice 68. A poner en el Minitab. Vamos a agregar todos estos datos. Ya que pasemos todos los datos al Minitab. Aquí yo ya los pasé de 68 a 64. Ok. Nos vamos a donde dice gráfica de puntos. Aquí vamos a poner simple, le damos a aceptar, seleccionamos hombres, que es pulso de hombres, vamos en donde dice etiquetas, vamos a poner el nombre del tema como gráfica de puntos pulso hombres. Ok, porque el anterior estábamos haciendo el de mujeres, entonces le vamos a aceptar y de ahí le vamos a dar ok, le vamos a dar aceptar y nos va a arrojar la gráfica de pulso de puntos de hombre, donde aquí tenemos ya los 40 datos y aquí pues tenemos ¿cuántos datos? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 datos de 60. Ok, tenemos acá el de 72 y tenemos 2, 3, 4, 5, 6 datos de 72 y así sucesivamente los demás. Y este es el ejercicio de los hombres. Ahora bien, vamos con el resumen de gráfica de datos. Definición. Tenemos lo que es la definición de gráfica de tallo y hojas. Dice que es una gráfica de tallo y hojas y representa datos cuantitativos separando cada valor en dos partes. El tallo, el dígito ubicado en el extremo izquierdo y la hoja, el dígito del extremo derecho. ¿Ok? Tenemos aquí un ejemplo. Dice, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de tallo y hojas con estos datos. Tenemos estos datos, pulso de latidos por minuto de hombres y mujeres. Y ahora nos vamos al Minitab. Estamos aquí en el Minitab con los datos correspondientes. Ahora vamos a graficar, entonces vamos a gráfica, nos vamos a dar donde dice tallo y hoja, vamos a donde dice pulso de mujeres y aquí en incremento le vamos a poner 10, vamos a dar a aceptar y aquí si ya vemos nos acomodado los datos, ya que la primera columna los datos acumulados de arriba hacia abajo y donde está el paréntesis es la mitad de los datos. El 6 pues indica que son los 60, como el 96 que es el acumulado 3 y en el 80 también, ok, y así sucesivamente. Este es de este ejercicio que estamos viendo de las represento los pulsos de las mujeres. Y ahora vamos con el siguiente. Dice gráfica de datos. Dice la siguiente tabla representa los pulsos ahora de los hombres. Y vamos a construir una gráfica de tallo y hojas con estos datos. Muy bien. Entonces nos vamos al Minitab y vamos a capturar todos estos datos que nos vienen en la tabla. Pero ahora hay que capturar los datos que nos está pidiendo. Entonces vamos a poner pulso hombres, ok, y vamos a ir capturando los datos. Entonces empezamos con 68, luego abajo 64, 88, 72 y así sucesivamente.
los datos anotados aquí. Ahora bien, ya podemos empezar a hacer la gráfica. Entonces nos vamos a gráfica, nos vamos donde dice tallo y hoja, ok. De ahí le vamos a poner, seleccionar la que dice pulso y hombres, ok. Y en incremento le vamos a poner otra vez 10 como el anterior y le vamos a dar a aceptar. Y aquí ya nos dio el diseño del tallo y hoja donde dice la mitad 17, 96 y el acumulado 1 y así sucesivamente. Ese es de este ejercicio. Ahora vámonos al siguiente. Dice resumen de gráfica de datos, gráfica estadística y gráfica de barras. Definición. La gráfica de barras es una gráfica que se utiliza una barra del mismo ancho para mostrar las frecuencias de categorías de datos cualitativos. El eje vertical representa frecuencia o frecuencias relativas y el eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no separarse. Una gráfica de barras múltiples contiene dos o más conjuntos de barras y se utiliza para comparar dos o más conjuntos de datos. Tenemos aquí un ejemplo. Dice, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres y vamos a construir una gráfica de barras con estos datos. ¿Ok? Los datos en el minitab pues son 40 datos. Y vemos aquí 40 datos. Ok, ahora vamos a empezar a graficar. Le damos donde dice gráfica, gráfica de barras. Es esto aquí, gráfica de barras. Le vamos a dar donde dice simple. Y vamos a poner conteo de valores únicos simples. Ok, le vamos a dar a aceptar y aquí le vamos, aquí está bien, pulso de mujeres. Si no lo tienen, hay que seleccionarlo de esta parte, doble clic. Ok, donde vamos a poner mostrar datos, le vamos a seleccionar donde dice barras, vamos a dar aceptar, vamos a dar aceptar y aquí ya nos está dando la gráfica. Y vamos a seleccionar las barras y vamos a darle agregar etiqueta de datos y le vamos a dar aceptar y aquí ya tenemos lo que es etiqueta de datos. Ok, vamos a dar aquí aceptar y pues deben de ser ¿cómo se dice? La mujer, el pulso de mujer y el conteo. Dice que la que más obtuvo fue la de 72, que son 8. De ahí le sigue la de 76 y 80, que tuvieron 6, y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, ahora nos vamos a siguiente ejemplo. Dice, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de barras con estos datos. ¿Ok? Si la anterior, pulso de mujeres, ahora vamos a hacer una de pulso de hombres. Abrimos Minitab y le vamos a poner pulso de hombres. Ahora abajo vamos a poner los datos que son 68, 64, ¿qué más? 88, 72 y así sucesivamente. Los datos anotados que son 40 en sí. Ok, de ahí nos vamos a ir allá a graficar, donde dice gráfica, gráfica de barras, ¿dónde está? Aquí, gráfica de barras, le vamos a dar simple, le vamos a dar aceptar, ahora vamos a poner pulso de hombres, ok, vamos a darle clic donde dice mostrar datos, y igual barras, seleccionado, vamos a dar a aceptar y le vamos a volver a dar a aceptar.
y aquí nos está dando ya la gráfica. Ahora vamos a seleccionar gráfica y vamos a agregar las etiquetas de datos. Usar etiquetas de valor Y, aceptar y avanzando las etiquetas. Y aquí pues el mayor o los dos que llevan 60 y 64 tienen lo que son 7. Y pues de ahí les siguen los de 6 que es 56, el de 72 y así sucesivamente. Ok, bueno, ahora resumen de gráfica de datos, gráfica estadística o gráfica de Pareto. Dice que la gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de la izquierda a la derecha. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT, Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores, para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Ok, ahora vamos a abrir el Minitab, vamos a poner datos proceso, gráfica de Pareto, ok, y de ahí vamos a estadística, nos vamos ahora ya no gráfica, a estadística y vamos a donde dice herramientas de calidad, ok, luego de aquí vamos a donde dice diagrama de Pareto, seleccionamos y aquí en lo primero dice defectos o datos de atributos, le vamos a poner defecto, vamos a seleccionar defecto, luego dice la frecuencia en, le vamos a dar cantidad, doble clic y por variable en, así lo vamos a dejar, ok, donde dice porcentaje aquí le vamos a poner 99.999, ok, acá donde dice opciones vamos a poner abajito donde dice título gráfica de Pareto, ok, gráfica de Pareto, gráfica de Pareto, defectos, proceso, SMT, ok, SMT y le vamos a dar aceptar y aquí le vamos a dar aceptar y aquí ya nos está dando la gráfica. Tenemos lo que son 1021 la cantidad y nos representa el porcentaje de 21.5. Ahora bien, vamos a seleccionar las barras y vamos a dar clic y vamos a donde dice agregar etiquetas de datos, vamos a dar aceptar y aquí nos está dando lo mismo que nos está dando en la cantidad de abajo, pero ahora con la gráfica aquí, ok. Entonces este es el ejemplo para hacer una gráfica de Pareto. Ahora vamos al siguiente ejemplo. Dice, una empresa de inyección de plásticos requiere analizar su proceso del último mes, pero para mejorar la calidad de su proceso realiza una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. ¿Ok? Tab, al otro mini tab. Y tenemos aquí fecha, defecto, cantidad. ¿Ok? Ahora nos vamos igual a estadística
De ahí herramientas de calidad, diagrama de Pareto, damos clic y vamos a poner aquí defecto. En frecuencia le vamos a poner lo que es cantidad y en porcentaje el mismo porcentaje, 99.999. Y en opciones vamos a poner gráfica de Pareto, gráfica de Pareto, gráfica de Pareto, defectos, ok, defectos del proceso, ok, ya que le pusimos eso le damos a aceptar y de ahí nos vamos a dar aquí otra vez a aceptar y nos va a arrojar ahora esta gráfica, ok. Aquí ya nos dio la gráfica y dice que la cantidad son 329 y su porcentaje es 29.3. Seleccionamos aquí las gráficas, le damos clic derecho, ok, le vamos a agregar etiquetas de datos, le damos a aceptar y nos da lo mismo que lo que tenemos de cantidad de abajo, ok. Entonces esto es la solución de este ejercicio y pues sería todo de mi exposición y pues gracias.